Aprendo en casa, educación secundaria, tercer grado matemática, semana 1, medida de tendencia y promedio, día 3. Iniciamos leyendo la siguiente situación. Actividad, medida de tendencia y promedio. El restaurante de Ana. Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. Tenemos la tabla comida, F sub I, la frecuencia absoluta. La siguiente tabla, la edad, F sub I, la frecuencia absoluta. A partir de lo informado, ¿qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. 1. Comprendemos el problema. 1. ¿Cuál fue el propósito de Ana al realizar este estudio? Presentamos algunas respuestas. Alimentarse adecuadamente, preparar más alimentos, mejorar el servicio, tener más clientes. Para responder a la pregunta, lea nuevamente la situación. Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. De la situación, identificaron que el objetivo es tener más clientes. 2. ¿Qué variables estadísticas ha considerado Ana en su estudio? ¿De qué tipo son esas variables? Presentamos posibles respuestas. Cualitativas y cuantitativas. Cualitativas nominal, cuantitativas discreta, cuantitativa continua. Para responder a la pregunta, recordemos los tipos de variables estadísticas. Los tipos de variable estadística los dividimos de acuerdo a las características que la definan. Variable cualitativa y cuantitativa. En la cualitativa, la nominal y la ordinal. En la variable cualitativa nominal, por ejemplo, profesión, profesora, enfermero, médico, aquí no hay orden. Variable cualitativa ordinal, puesto en olimpiadas, primero, segundo, tercero y cuarto, aquí sí hay orden. En la cuantitativa se refiere a cantidades. La variable cuantitativa discreta, personas, 10, 5, 10, 100, son números enteros. La variable cuantitativa continua, la estatura, 1,25 metros, 1,65 metros, 1,75 metros, 1,95, como se observa, son decimales o números racionales. Las variables estadísticas que ha considerado Ana son la variable cualitativa nominal para la comida, la variable cuantitativa continua para la edad. 3. ¿Cómo se está presentando la información de las edades? Para responder a la pregunta, observamos el gráfico de la situación que presenta la edad. La edad de 18 a menos de 24. Como frecuencia absoluta tenemos 6. De 24 a menos de 30, 4. De 30 a menos de 36, 2. De 36 a menos de 42, 3. De 42 a 48, 5. En total son 20. En la tabla podemos identificar que la información de las edades están dadas a través de intervalos de amplitud 6.
Por ejemplo, en el primer intervalo, de 18 a menos de 24. 18 más 6, 24. Veamos el cuarto intervalo. 36 más 6, 42. La amplitud es 6. Se puede percibir que la persona de menor edad tiene 18 años y la de mayor edad tiene 48 años. A cada intervalo le corresponde su respectiva frecuencia. En el primer caso, de 18 a menos de 24, la frecuencia es 6. Por ejemplo, en el tercer intervalo, de 30 a menos de 36, la frecuencia es 2. 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? Para responder la pregunta, lea las preguntas de la situación. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? ¿Cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interpreta el resultado. A partir de la lectura de las preguntas, se deduce que pide hallar la medida más representativa para la variable comida y el valor de dicha medida. La edad promedio de los comensales encuestados. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Para responder la pregunta, repasaremos las fases de Polya. 1. Comprender. 2. Seleccionar. 3. Ejecutar. 4. Reflexionar. Nos encontramos en la tercera etapa. Ejecutar. La estrategia seleccionada para identificar las medidas de tendencia central y determinar la medida estadística representativa y edad promedio. 3. Ejecutamos el plan. 1. ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales del restaurante de Ana? Para responder a la pregunta, observamos el gráfico de la comida en la situación. Tenemos el gráfico, comida y la frecuencia absoluta, tallarines la frecuencia 6, arroz con pollo la frecuencia es 7, ceviche 3, pescado frito 4. En la tabla de frecuencias se observa la cantidad de personas y las respectivas comidas de su preferencia. El plato que más prefieren es el arroz con pollo. 7 comensales encuestados prefieren arroz con pollo. 2. Considerando la respuesta de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. Lea la pregunta y observe la tabla. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? Recordar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Moda. La moda es el valor que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Mediana. Se encuentra en el centro del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. La media o promedio es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos dividido entre el número total de valores. La mediana y la media o promedio trabajan con datos que son variables cuantitativas. En este caso, la comida no es variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Por tanto, no es posible aplicar estas medidas de tendencia central. La moda sí es posible. La moda es el valor que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. La medida más representativa para la variable comida es la moda. En nuestro ejemplo, la moda es 7. 3. Para calcular la media o promedio de la edad, completa la tabla de frecuencias de esa variable. Tenemos la tabla, la edad, f sub i es la frecuencia absoluta, el total de datos es igual a 20, debemos calcular primero x sub i es la marca de clase. Para calcular la marca de clase se aplica la siguiente formulita.
La marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Veamos el caso del primer intervalo, x sub 1. El límite inferior es 18 y el límite superior 24. Sumamos 18 más 24 entre 2. 18 más 24 es 42. Entre 2, 21. La marca de clase del primer intervalo es 21. Del segundo intervalo, 24 más 30, 54. Entre 2, 27. Tercer intervalo, 30 más 36, 66. Entre 2, 33. Cuarto intervalo, 36 más 42, 78. Entre 2, 39. 42 más 48, 90. Entre 2, 45. Hemos calculado las marcas de clase de los 5 intervalos. Para calcular la media o promedio, recordamos la siguiente fórmula. El promedio es igual a la sumatoria i igual a 1 hasta n de x sub i por f sub i entre n. Calcularemos primero x sub i por f sub i, es decir, multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Multiplicando 21 por 6, 126. 27 por 4, 108. 32 por 2, 66. 39 por 3, 117. 45 por 5, 225. La sumatoria de x sub i por f sub i es igual a 642. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por f sub i es igual a 642. Este dato reemplazamos en el numerador. La media es igual a 642 entre n es el número de datos, que es 20, entre 20, dividiendo x es igual a 32,1. Interpretamos la media o promedio de edad de los comensales es 32,1 años. Reflexionemos sobre el desarrollo. 1. ¿Por qué es importante calcular la marca de clase x sub i? Recordemos que es marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo. Nos permite calcular la media o promedio para un conjunto de datos agrupados por intervalos. Por ejemplo, el de la edad de los comensales. 2. ¿Por qué en la variable comida no se puede calcular su media o promedio? Recordemos que es la media o promedio. Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos dividida entre el número total de valores, porque son variables cualitativas y no se pueden medir numéricamente. Para seguir aprendiendo en casa, para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar las páginas 16, 17, 18, 19 y 20 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3, disponible en el enlace electrónico aprendoencasa.p.